¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad en el curso de química vamos a trabajar división y clasificación de la materia. Introducción. Cuando bebemos una gaseosa generalmente nos hacemos dos preguntas. ¿Qué ingredientes forman dicha bebida y por qué el gas se encuentra atrapada en el líquido? Veamos. Las bebidas gasificadas son una mezcla formada por agua carbonatada, azúcar, colorantes, saborizantes y otros. El gas que contiene dicha bebida es dióxido de carbono, CO2, el cual se disuelve muy bien a bajas temperaturas y por eso se recomienda beberla helada. Entonces, podemos decir que la materia que percibimos en nuestro ambiente está compuesta por partes más pequeñas. Por ejemplo, si cojo una tiza y por medios mecánicos físicos trituro una tiza, voy a obtener partes. De las partes puedo obtener trozos, de los trozos fragmentos, de los fragmentos partículas y de las partículas obtener polvo. O sea que puedo partir el cuerpo en tantas veces como me sea posible. Vamos a estudiar ahora la molécula. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos unidos a través de enlaces químicos. Ahora, una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos. Vamos a ver los ejemplos. Fíjate en la imagen. Aquí tengo una molécula formada por dos átomos de hidrógeno. Ahora te presento la molécula del agua. Esta molécula tiene tres átomos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, según el número de átomos, la molécula puede tomar diferentes nombres. Por ejemplo, una molécula que está formada por dos átomos se llama molécula diatómica. Fíjate en la imagen. En esta imagen tengo una molécula con dos átomos de nitrógeno y en esta otra imagen tengo una molécula con dos átomos de oxígeno. Si tiene dos átomos, diatómica. ¿Qué pasa cuando tiene más de dos átomos? Se llama molécula poliatómica. Por ejemplo, aquí tengo el amoníaco NH3. Tengo tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Clasificación de la materia. La clasificación de la materia es simple. Incluye sustancia, mezcla, elemento y compuesto. Ahora, de acuerdo a sus propiedades, vamos a clasificar a la materia en sustancia y mezcla. Empecemos por sustancia. ¿Qué es una sustancia? Las sustancias son pequeñas porciones de materia en estado puro y se divide en sustancia simple y sustancia compuesta. Este pequeño cuadro nos va a servir para saber diferenciar una sustancia simple de sustancia compuesta. La sustancia simple no se puede descomponer en otras más sencillas. Todos los elementos de la tabla periódica son ejemplos de sustancia simple y se representan mediante símbolos. Por ejemplo, sodio, símbolo Na, carbono, símbolo C mayúscula. En cambio, la sustancia compuesta sí se puede descomponer en sustancias más sencillas. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas. Ejemplos de compuestos. El azúcar está compuesta por C12, H22, O11. Agua, alcohol, butano, amoníaco, ácido sulfúrico, glucosa, cloruro de sodio y muchos otros ejemplos más. Estas dos imágenes que te estoy mostrando de la glucosa y del metanol, que es un alcohol, solo las he colocado para que te vayas familiarizando con su estructura mediante enlaces, tanto de la glucosa como del metanol. Veamos ahora qué es una mezcla. Una mezcla es una agrupación de dos o más sustancias, en la que éstas conservan sus propiedades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí no ocurre una reacción química. Ejemplos de mezcla: el aire, los refrescos, la leche, una ensalada de frutas, el acero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tipos de mezcla. Hay mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Cuándo hablamos de mezcla homogénea y cuándo hablamos de mezcla heterogénea? Vamos a verlo mejor con una imagen. Fíjate aquí. Una taza de café, un terrón de azúcar.
Cuando diluyo el terrón de azúcar en la taza de café, luego de ese proceso mecánico, físico, ya no puedo distinguir el azúcar dentro del café, ¿cierto? Se ve una sola sustancia. Entonces, este es un ejemplo de una mezcla homogénea. En la siguiente imagen tenemos un recipiente con una ensalada. Puedo ver claramente el tomate, las lechugas, el rabanito. Esto es un ejemplo de mezcla heterogénea porque puedo apreciar claramente los elementos que forman esa mezcla. Aquí también, fíjate, tengo un vaso. Aquí solamente puedo observar un solo líquido. Entonces es una mezcla homogénea. Y aquí tengo una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque puedo distinguir claramente que esta mezcla está formada por agua y aceite. Ahora, este nuevo cuadrito es para distinguir, diferenciar una mezcla de un compuesto, porque no es lo mismo. Muchas veces se suelen confundir. Recuerda que la mezcla se da mediante procesos mecánicos o físicos. En cambio, el compuesto no. En el compuesto ya ocurre una reacción química. En el compuesto, las propiedades son distintas a las iniciales. En la mezcla, no. Los componentes siguen o conservan sus propiedades iniciales. ¿Cómo podemos separar una mezcla? Existen varias técnicas, las cuales serán usadas dependiendo del estado físico de la sustancia que participe en ella, en la mezcla obviamente, ¿no? Yo te voy a mostrar 5 técnicas. La primera, la filtración, es una técnica por la cual se hace pasar una mezcla de sólidos y líquidos o fluidos a través de un medio poroso. A ese medio poroso se le llama filtro. Fíjate en la imagen. Este es el filtro. ¿Cuál es la función? Separar el líquido del sólido. El líquido es el agua, obviamente, ¿no? Y el sólido es el café molido. La decantación. La decantación se hace mediante el decantador. Es un instrumento especial. Esto de acá se llama tubo de decantación o embudo de decantación. En la parte media tengo una válvula y en la parte inferior un recipiente. Este decantador sirve ¿para qué? Para separar mezclas heterogéneas que pueden ser exclusivamente líquido-líquido o sólido-líquido. Aquí la imagen me muestra que tengo dos líquidos, agua y aceite. Mediante esta válvula hago pasar el agua y me queda el aceite. Ya separé dos líquidos de diferente densidad. La sublimación. La sublimación es el proceso o el cambio de estado, ¿no? De sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Aquí en la imagen tenemos una mezcla. Tengo sal y yodo. El yodo está en estado gaseoso. Cuando someto esta mezcla al fuego, entonces el gas de yodo sale y al estar en contacto con el ambiente que está más frío, se forman cristales. El yodo pasa de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento rotatorio con una fuerza de mayor densidad que la gravedad. Un ejemplo más cercano sería la lavadora, ¿no? Cuando decimos que la lavadora está centrifugando, significa que está separando sólidos de líquidos. Y obviamente en el tambor se queda la ropa que es de mayor densidad que el agua. Cuando está mojada, claro está. Aquí en la imagen tengo una centrifugadora, pero esta es centrifugadora de sangre que se usa en los laboratorios, ¿no? Aquí se separa el plasma de la sangre de otros elementos de mayor densidad, ¿no?, que conforman la sangre. El tamizador es un método de separación y uno de los más sencillos. Consiste en hacer pasar una mezcla de sólidos de distinto tamaño a través de un tamiz. Un tamiz es un colador, como el que tienes en casa. En la imagen se muestra un joven tamizando, colando o haciendo pasar, ¿no?, por esta rejilla cuerpos más finos que los que se quedan en la rejilla, ¿no? Aparentemente son piedritas. Pasan las más finitas, las más delgaditas, y se quedan las más grandes, las de mayor tamaño. Vamos ahora a aplicar lo comprendido mediante 5 premisas
para completar y dar sentido a la oración. La molécula es la unión de dos o más átomos, ¿correcto? Las moléculas que tienen dos o más átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas, claro que sí, recuerda, cuando tienen más de dos, poliatómicas, cuando tienen dos, diatómicas. Las mezclas son agrupaciones de dos o más sustancias que no reaccionan químicamente. Claro, lo dije hace un momento, ¿no? Si no ocurre una reacción química, se llama mezcla. Por lo contrario, si ocurre una reacción química, ya se llama compuesto. Las mezclas se clasifican en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Y por último, todo elemento es una sustancia simple. Recuerda, todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples, aquellas que no se pueden descomponer en unas más sencillas. Bien chicos, espero que la clase haya sido de su agrado. Ya saben que deben complementar lo aprendido hoy con el contenido que está en su tablet. Cualquier pregunta que tengan me la hacen saber